Volvemos en directo a América, aquí de France 24. Les está acompañando esta mañana Rodrigo Sedano para repasar toda la actualidad internacional, así que vamos ya con ella. El juicio por las violaciones y agresiones contra Giselle Pelicot concluyó en Aviñón con una condena de 20 años para el principal acusado, Dominique Pelicot, y penas en general menores a lo pedido por la Fiscalía para sus 50 cómplices, todos ellos declarados culpables. El ejército israelí lanzó este jueves ataques contra varias instalaciones clave de Yemen controladas por las milicias chiíes hutíes, que reivindicaron también una acción contra Tel Aviv. Jamás calificó de escalada peligrosa los bombardeos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llegado hoy a Mayotte para evaluar la devastación causada por el ciclón Chido en este territorio francés de ultramar, el peor de este tipo en casi un siglo. Macron sobrevoló la zona antes de visitar el hospital y un barrio destruido. La noticia de la jornada está sin duda en Francia, porque el Tribunal de Aviñón ha dictado sentencia en el caso de las violaciones a Giselle Pelicot. 20 años de cárcel para su exmarido, Dominique Pelicot, por haber violado a su esposa bajo sumisión química y haberla ofrecido en esas condiciones a otros hombres. Para esos otros 50 acusados, el tribunal ha dictado penas de entre 3 y 15 años de cárcel, todas ellas más bajas de lo que pedía la Fiscalía. Giselle afirmó respetar la sentencia y quiso recordar además a todas las víctimas no reconocidas en otros casos. Así que nos vamos a ir ya directos hasta Aviñón, en donde está nuestra periodista Erika Olavarría, que ha estado siguiendo el caso además durante los últimos meses. Erika, creo que estás fuera también de esa corte con grupos de activistas feministas que han querido apoyar también a Giselle Pelicot en este momento. Sí, efectivamente, Rodrigo. Justamente una de las palabras que tuvo Giselle fue para el movimiento feminista que la ha apoyado desde el día 1 de este juicio. Recordemos, asistiendo, aplaudiéndola cuando llegaba, cuando se iba, entregándole flores y con manifestaciones diferentes días. Obviamente que hoy hubo una, por eso estamos con Aurora, que pertenece a las Amazonas de Aviñón. Aurora, primero queremos saber cuál es tu reacción y la del movimiento. Ellas, recordemos, en el movimiento que pega collage en la ciudad con mensajes, reproducían, por ejemplo, las frases de los violadores o pedían 20 años de cárcel para cada uno de ellos. Obviamente hoy no hubo 20 años. ¿Cuál es la impresión de ustedes? Estamos indignadas, obviamente, ¿vale? Pensábamos que tendríamos sentencias ejemplares, esperábamos que fueran mucho más altas, al menos como en los requisitorios, y al final nos encontramos con penas que son muchísimo más bajas. Entonces nos sentimos, he dicho indignadas, pero nos sentimos insultadas. ¿Cómo ha marcado a la sociedad francesa este caso, Aurora? Pues pensábamos que de otra forma, pensábamos que el impacto sería más positivo en el sentido feminista, ¿no?, de la cuestión. Hemos visto que ha habido sobre todo una masificación en los medios y en los movimientos feministas internacionales. Nos esperábamos otra cosa en Francia. Sí, es una decepción, sí. Pese a ello, Giselle Pelicot les agradeció. Para ustedes, ¿qué significa la figura de Giselle Pelicot? Es importantísima porque, claro, nosotras dentro del movimiento feminista lo que hacemos son acciones en apoyo a ella. Entonces nos sentimos muy agradecidas y, bueno, es que tenemos ese reconocimiento eterno, obviamente, hacia ella. Sí, es una figura. Había alguien que decía del movimiento feminista también que ahora quizás los hombres se iban a sentir más libres para seguir abusando de las mujeres por estas penas tan bajas. ¿Tú crees que eso puede ser? ¿Hay muchas mujeres que sufren todavía en silencio? Sí, porque desgraciadamente lo que esperábamos con unas penas mayores era un cambio en los paradigmas y en la cultura de la violación, ¿no? Que fuéramos hacia esa abolición de la cultura de la violación, porque esa cultura hace que haya una cultura del silencio para las mujeres que luego no se van a atrever a hablar de sus agresores, y entonces, bueno, pues en un juicio tan ejemplar como este, donde no había ninguna duda, estaban todas las pruebas y, bueno, no había, en fin, no sé, se tenía que acabar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso? Primero para Giselle, para su reparación, y luego ¿qué dice eso para las mujeres y las niñas?
¿Qué viene ahora para el movimiento feminista que nació alrededor de este proceso? ¿Qué viene ahora? Bueno, nuestro movimiento nació antes, sí, entonces... claro, pero agarró fuerza con este caso, pero eso, nos implicamos muchísimo de cara al juicio. Seguiremos, porque ahora vamos a ver qué pasa, si hay apelaciones o no, pero luego seguiremos en la misma línea que le hemos aportado ese apoyo a Giselle. Apoyaremos a las demás mujeres que sufren violaciones, que sufren agresiones sexuales, todas las víctimas de violaciones sexistas y sexuales. Bueno, estamos aquí para las mujeres y para las niñas. Muchas gracias, Aurora. Gracias. Rodrigo, entonces este es el ambiente afuera del tribunal. La verdad, ya quedan menos mujeres porque han abierto nuevamente el tráfico aquí, pero Giselle Pelicó salió de este tribunal y aquí la recibieron con el himno feminista, pero ellas siguieron manifestando porque, como decía Aurora justamente, ¿no? Giselle es un paso, pero hay muchas otras mujeres que todavía están sufriendo y esto no se detiene tras estas sentencias y aun cuando luego ella pueda apelar. El parqué, recordemos, la justicia francesa, el Ministerio Público podría apelar a esas sentencias. Ellos habían pedido penas mucho más altas y en ese caso habría que hacer un nuevo juicio, sería en la ciudad de Nîmes, en un tribunal ya con un jurado público. Recordemos que el de acá era un jurado profesional formado por jueces. Según los abogados de los acusados, que se sentían satisfechos en general por estas penas, se ha elegido y se les ha dado penas bajas para que los acusados no apelen, ya que hacer un nuevo juicio implicaría toda la logística que ha implicado este juicio a nivel de los acusados. Recordemos, 51, hay que modificar salas de audiencia, hay toda una movilización también de la prensa y también todo un coste económico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora sabemos que hay decepción en el movimiento feminista y satisfacción más bien por el lado de los abogados. Bueno, pues Erika, muchas gracias a ti, muchas gracias también a Aurora por estar con nosotros en esta mañana aquí en France 24, en Directo a América. Nosotros nos vamos hasta Oriente Medio porque el ejército israelí ha anunciado este jueves por la mañana que ha atacado puertos e infraestructuras energéticas pertenecientes a milicias hutíes en Yemen. Las autoridades locales informan de al menos 9 muertos y es que anteriormente ya el ejército israelí había anunciado represalias tras asegurar que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Desde Jerusalén nos amplía Federico Barberena. Israel lanzó su ataque más fuerte contra los hutíes de Yemen en más de 14 meses de enfrentamientos, con bombardeos que alcanzaron por primera vez a la capital Sanaa y que, según medios yemeníes, mataron a 9 personas. En total, según el ejército israelí, 14 aviones de combate participaron de la ofensiva que se realizó en 2 oleadas, la primera contra los puertos de Judeida, Ras Isa y Salif y la segunda contra 2 centrales eléctricas en Sanaa. De acuerdo a las fuentes militares israelíes, este ataque, el tercero que lanza Israel en suelo yemení desde octubre de 2023, había sido preparado desde hace tiempo y creen que con esto han logrado paralizar los 3 puertos bajo control de los hutíes. Israel denuncia que los hutíes utilizan esas terminales marítimas para el transporte de armas de Irán a la región y para lanzar sus ataques contra barcos comerciales en el Mar Rojo. Al mismo tiempo que los aviones israelíes se dirigían a Yemen, los hutíes lanzaron un misil balístico hacia el centro de Israel, el segundo de esta semana, que según el ejército israelí fue interceptado fuera del espacio aéreo. Sin embargo, restos del proyectil impactaron en una escuela de la localidad de Ramat Gan, causando su derrumbe, aunque sin heridos porque el ataque ocurrió de madrugada. Las investigaciones están en curso para determinar qué parte del misil cayó sobre el establecimiento para provocar ese daño. Lejos de aplacarse los ánimos, ambas partes intercambiaron amenazas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió a los líderes hutíes que la larga mano de Israel también los alcanzará, mientras que los rebeldes indicaron que la ofensiva israelí no les hará frenar sus ataques que llevan a cabo, según sus palabras, en respuesta a las masacres de Israel en Gaza. Tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, muchos ciudadanos siguen buscando noticias de sus seres queridos detenidos bajo el tristemente célebre sistema penitenciario. Tras años de violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y ataques químicos contra civiles, exigen ahora la verdad y que los responsables comparezcan ante la justicia. Los investigadores de la ONU, que llevan años reuniendo pruebas de los crímenes, afirman que la caída del régimen ofrece una oportunidad única para reunir esas pruebas de primera mano. Estos sirios hojean archivos abandonados frente a la tristemente célebre prisión de Sadnaya, al norte de Damasco. Buscan desesperadamente noticias de sus familiares desaparecidos, detenidos bajo el régimen de Assad, a veces durante muchos años.
Ayer fui a la base aérea de MC. Mi hermano no está allí. Busqué en los archivos, documentos de identidad y fotos, pero no pude encontrar nada. Busqué en los hospitales, luego vine a Sednaya con la esperanza de encontrar un atisbo de esperanza. Tras años de violaciones de derechos humanos, esta búsqueda de verdad y justicia se verá respaldada por las pruebas de los investigadores de Naciones Unidas. En 2016 salieron a la luz miles de fotos de detenidos torturados, lo que llevó a crear el mecanismo internacional imparcial e independiente.